Muy bien, son las 8 en punto de la noche del 25 de mayo del 2023. Un saludo cordial a todos los presentes. Yadira Quienciénaga, Gladibet en Venezuela, muy buenas noches. Bueno, vamos a dar un momentico que ya van entrando y vamos a comenzar nosotros con nuestra introducción. Los que nos ven en las diferentes redes sociales, bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Estamos estudiando la palabra, estamos estudiando la Biblia, estamos convencidos, más que en otros tiempos, que en este instante el ser humano necesita guía, necesita consuelo. Muchas personas están asustadas. El calor, por ejemplo, ha subido la temperatura demasiado. Personas están sufriendo derrames cerebrales por la mala alimentación. Otras personas están dándose cuenta de la guerra, de las violencias. Personas que logran ver más allá de lo que muestran en la televisión, radio, prensa, logran darse cuenta que algo está pasando a nivel internacional con las familias, el hombre, la mujer, que ya el hombre no es hombre ni la mujer es mujer por naturaleza, que es una construcción social. La gente está diciendo, ¿qué pasa con esta locura? Que hay personas que piensan que por ser hombre, entonces no es hombre, sino que puede ser mujer, pero tampoco puede ser mujer, sino que puede ser un perro, un gato, y hay que aceptarlo. Y los transespecies, y transvestis, y transexuales, y transhumanos, porque ahora hay personas que se están implantando dispositivos para ser transhumanos porque quieren llegar a ser cyborgs. Bueno, en fin. Y el ataque que en Colombia se está llevando, se están aprobando varias leyes que atentan contra la familia, contra los niños y contra los padres. Este año se han escuchado cosas que jamás se creyeron poder escuchar en la vida. Por ejemplo, que el Estado es el dueño de los niños y que los padres, si no hacen lo que el Estado dice, se los quitan. Por eso es que estamos estudiando Apocalipsis. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la respuesta está en la Biblia, porque precisamente ella nos venía previniendo acerca de lo que hoy está pasando. En la Biblia encontramos lo que hoy está sucediendo. Por ejemplo, vamos un momentico a analizar Segunda de Timoteo. Los invito a buscar Segunda de Timoteo. Y el apóstol Pablo, al escribirle a Timoteo, le cuenta algo que es, digámoslo así, terrorífico. Perdónenme la expresión, fuerte, muy fuerte. Algo que hasta en su propia época era casi imposible. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. ¿Alguien me puede ayudar a leer si es tan amable? Gloria al Señor. Segunda de Timoteo 3:1. ¿Me escuchan perfecto? Perfecto, mejor. Ok, dale. Ok. Dice la palabra. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Continúo. Siga, por favor, qué pena. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hasta ahí, por favor. Nótese que estamos hablando aproximadamente del año 60 después de haber nacido Jesús, año 60. Ya el Señor lleva aproximadamente muerto en la cruz del Calvario y resucitado 30 años, o sea, hace 30 años se fue. La iglesia siguió y Pablo le está escribiendo algo que para la mentalidad de esas personas en ese tiempo era casi imposible. ¿Cómo es posible que vaya a existir esto? Y mire el listado que inicia. Primero, cuando leamos la Biblia necesitamos aprender cierta etimología. También debes saber esto, que en los postreros días, no en estos, le está diciendo postreros, que significa en los últimos tiempos, vendrán tiempos, y la palabra peligroso para el que lo quiera anotar, shalepos, 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 shalepos. Esa palabra shalepos es tiempos endemoniados violentos. La palabra shalepo aparece 2 veces en la Biblia, una aquí y la otra vez que aparece es con el endemoniado gadareno. Y Pablo está diciendo que vienen tiempos muy malos. Y nótese algo, habrá hombres amadores de sí mismos. Hoy estaba escuchando un debate en la Cámara Primera. Estaban hablando de la salud mental. Estaban diciendo que la tasa de suicidio diario en Colombia están casi 28 chicos suicidándose, creo, no sé si escuché bien, o un 28% ha subido, algo por el estilo, pero están impresionados de ver que hay muchos chicos, de 12 a 28 años, ya me acordé el dato, se están suicidando, muchos. Y empezaron a expresarse diferentes personajes. Me llamó la atención que dentro de esos personajes no había un cristiano. De los que yo vi durante casi 2 horas, no había un cristiano. Uno escribía... ¿Qué dice Yadira? Yo tampoco, yo la escuché como por 1 hora y media y no... Nada. No escuché nada de Dios por ahí. Entonces había un poeta que había escrito varios libros, una eminencia en la poesía. Había un filósofo. Estaba el senador, que no recuerdo el nombre. Rapidito investigué al senador. Entonces el senador trabajó para el TLS. Eso quiere decir que vendió al país. Y además trabajó para la Secretaría de Estados Unidos. Yo dije, ¿qué hace un senador de estos que trabaja? O sea, le era servil a otro país hablando de sanidad mental. ¡Claro! Y ahí es donde uno analiza y lee que el Colegio de Psicólogos de Colombia, el Colegio de Psicólogos de Colombia le tocó aceptar lo que el Colegio de Psicólogos de Estados Unidos dijera. Los psicólogos colombianos no pueden hablar por cuenta propia, tienen que decir lo que los psicólogos de Estados Unidos digan. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que los psicólogos de Estados Unidos empezaron a sacar ciertos comportamientos que se llamaban enfermedades mentales, los sacaron del canon y los dejaron como gustos y deseos del joven. David, ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza? Hombres amadores de sí mismos. ¿Sabe de qué se trató hoy el debate o lo que se estaba haciendo en la primera cámara?
Se trató de gente diciendo que debíamos vivir sabroso y ser felices. Mi pregunta es, ¿dónde están los científicos? ¿Dónde están los legisladores que hablan con ciencia, con estadísticas? No había. Era gente que pensaba que el niño hay que hacerlo feliz. Que el niño, si tú le dices, haga la cama, el niño puede llamar al Estado y decirle, mi mamita me está violentando. Esto ya, no me lo inventé, esto ya está pasando. Los invito a todos. Hoy me dijeron que el próximo miércoles volvemos otra vez a la conferencia. Vamos a seguir hablando de Biblia y política. La política versus la Biblia, la izquierda versus la Biblia. No se lo pierdan el próximo miércoles, 7 de la noche. Hombres amadores de sí mismos no aman a Dios. Avaros, les gusta el dinero. ¿Por qué están legalizando las drogas? ¿Por qué están vacunando a la gente? No es por salud. El COVID, que muchos ni nos vacunamos, que prometieron que iban a dar 2, 3 dosis en Colombia, se robaron el dinero. Y ahí está que el fiscal, que es amigo de ese presidente que estuvo en esa época, no hace nada. Y hay un escándalo tremendo. Cada vacuna costaba $4 y la compraron a 40 y algo de dólares. Avaricia, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Eso es profecía. Ingratos, impíos. Ahora la gente no da gracias. Puedes dar la vida por ellos, dedicarte durante días y no te dan las gracias. Puedes darles un vaso de agua y no te dan las gracias. Sin afecto natural. Ese sin afecto natural es lo que está sucediendo hoy en las leyes. Por favor, lean la nueva ley que se radicó ayer, el proyecto de ley, perdón, que se radicó ayer. Lo van a empezar ya a debatir en la primera cámara y va subiendo hasta que se vuelve al Senado y una ley de el ecocieg, oído, ecocieg, un esfuerzo de cambio que cualquier persona que le diga a un homosexual que está mal lo que está haciendo porque a Dios no le gusta, esa persona, sea papá, mamá, tío, abuelo, abuela, profesor, líder de la iglesia, pastor, cura, sacerdote, el que sea, le llega a decir eso al joven y eso para ellos se llama terapia de reconversión y usted va para la cárcel. ¿Qué quiere decir? Que están cerrándole la boca a cualquiera que se oponga a la ideología de género. ¿Qué dice aquí la Biblia? Sin afecto natural. No tienen el afecto natural. ¿Por qué? Porque aunque en la naturaleza yo soy un hombre, según ellos, hombre y mujer no existe. Eso es una construcción social. Pero a ver, tiene un pene. ¿Es hombre? No es hombre. Entonces, ¿qué es? Una persona con pene. ¿Cómo así? Claro, póngale un pene a una mujer y es una persona con pene, no es hombre. Y uno queda que, ¿qué? Y entonces, ¿qué es la mujer? La mujer, ¿sabe qué dice? Persona menstruante. ¿Cómo la ven? Ese es el término que se está utilizando hoy. Ya no se debe decir mujer. Ya no se le puede llamar papá y mamá. No se le debe llamar niño o niña. Debe ponérsele en el registro una X y dejar que cuando él sea grande y desarrolle su personalidad, escoja el sexo que quiere tener. ¿Cómo la ven? Y cuando esta gente le dice a uno que la mujer es una persona menstruante, mi pregunta es, y señores, ¿qué hacemos con las personas que le llegó la menopausia y no menstruan? ¿Dejaron de ser personas o qué?
sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de ¿qué? Subraya ahí y colóquele vivir sabroso. Póngale progresismo. Aman los deleites. Gente que está legislando oído diciendo que el niño no puede sufrir, que las personas no deben sufrir. Por eso si el chico, el joven quiere fumar marihuana, legalicémosle la marihuana. El chico siente una atracción para el mismo sexo, legalicémosle. ¿Se acuerdan anoche que hablábamos del incesto? ¿Cuántos estuvieron en la conferencia anoche? Bendito sea el Señor Jesús, espectacular. Y hablábamos de cómo dentro de la idiosincrasia de la literatura colombiana ya está el incesto. Entonces el ministro de Justicia dice que como eso ya hace parte hasta de la literatura, hay que legalizar el incesto. Mire, el incesto. Miren los argumentos que están dando. Amadores de deleites más que de Dios. ¿Se dan cuenta? Y estas personas tienen apariencia de piedad. ¿Sabe cuál es el problema? Que al ejecutar su labor niegan la eficacia de ellos. Ellos no son personas buenas. Hay que evitarlos. Cuando estudiemos Apocalipsis, ¿sí? Estamos estudiando Apocalipsis, oído. Cuando usted estudia Apocalipsis, debe saber que el libro de Apocalipsis es la culminación de la obra de Dios, pero Apocalipsis está ligado con todos los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, con todos está ligado de alguna manera. Por ejemplo, si usted va a leer Apocalipsis, tiene que conocer primero el libro de Daniel. Si usted va a leer Apocalipsis, debe conocer el libro de Ezequiel, Zacarías también. ¿Por qué? Porque él va a hablar cosas que usted y yo no las vamos a entender, pero están mencionando, por ejemplo, a cosas que están, digamos, Ezequiel 38. Busquemos Ezequiel 38, por favor. Ayúdenme. Ezequiel 38. ¿Quién me ayuda, por favor? Alguien que lea Ezequiel 38, si es tan amable. de la hermana. Los 3 primeros versículos. A ver. Ezequiel 38. ¿Qué dice, por favor? Profecía contra Job. 38 desde el 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesed y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesed y Tubal. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que en Apocalipsis usted va a escuchar el término hijo de hombre, que está en el versículo 2, hijo de hombre. Eso creo que está en Apocalipsis 14. Miremos un momentico a ver. A ver, vamos a ver si no fallo. Versículo 14. Apocalipsis 14, 14, ¿qué dice? Apocalipsis 14, 14 dice: No vayan a perder Ezequiel 38, no lo pierdan. ¿Qué dice Apocalipsis 14, 14? La tierra es cegada. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Ahí apareció el término. Ahí apareció el término de Ezequiel, hijo de hombre. Hijo de hombre. ¿Qué pasa? Que ese término tiene una connotación. ¿Cuál? Que es un mortal. Le está diciendo hijo de hombre, es porque le está hablando a una persona que nace de la unión de un espermatozoide y un óvulo.
Y vamos a ver el choque de la iglesia cristiana con Apocalipsis 14, que como es una que viene en una nube, no saben ni a veces ni tienen idea de quién es. Los testigos de Jehová sobre todo chocan. Ezequiel otra vez, leamos Ezequiel 38. Primero, hijo de hombre. Segundo, profetiza contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Meseg y Tubal. No voy a hablarles de esto hoy, solamente es un pequeño spoiler. Aquí aparecen 3 hijos, o 3 nietos o bisnietos, no recuerdo muy bien, 3 nietos creo que son, de Noé. Váyanse para Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. Versículo 1 y 2. 1 y 2 de Génesis 10. Los descendientes de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Entonces nótese que ahí están los 3 de Ezequiel 38. ¿Sí se dieron cuenta? Bueno, me tocó utilizar acá que el mouse se me le acabó la pila, parece. Me está molestando, qué pena con ustedes. A ver, no me moleste para ir más tarde a comprar unos. Ezequiel nombra: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Meseg y Tubal. Y cuando uno se va a Génesis 10, nombra que Jafet, que es el tercer hijo de Noé, le nacen unos hijos y dentro de ellos están Magog y están Tubal y Mesec. ¿Sabe cuánto hay de Génesis 10 hasta Juan en el año 90 que escribe Apocalipsis? Aproximadamente 6.000 años. Perdón, 4.000 años aproximadamente. 3.500, 4.000 años de diferencia. Si yo no sé que Apocalipsis capítulo 20, ¿qué dice? Versículo 7. ¿Qué dice, por favor? Apocalipsis 20, 7 dice. Y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Hasta ahí. ¿Se dieron cuenta ustedes que Apocalipsis 20 acaba de nombrar a quién? A Magog. O sea que también está hablando, oído, Ezequiel 38 en la profecía de Apocalipsis 20, solo que unos 600 años atrás. En la misma. Usted lee Ezequiel 38 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 8 y 10 y 11, es la misma profecía. Solo que en el 28 está, en el 38 de Ezequiel está mejor, pero para yo saber quiénes son me toca leer Génesis 10. Por eso les digo que estudiar Apocalipsis no es rápido. Oído, tómese el tiempo, porque si no vamos a terminar inventando falsas doctrinas. Por ejemplo, mucha atención, un ejemplo claro que voy a dar. Cuando nosotros lleguemos al capítulo 14, oído, 14 de Apocalipsis, nos hemos estudiado ya 3-4 veces el libro de Daniel. O sea que vamos a estudiar a Daniel y nos lo vamos a aprender de memoria. ¿Por qué?
porque no puedo entender el capítulo 13 sin saber y conocer a Daniel, a Ezequiel y a Zacarías. No puedo. Ahorita no voy a dar spoiler, solamente quiero que vean que nos toca sacar el tiempo, ir despacio. No pierdan las clases, porque la clase que di ayer es la base de hoy. La que doy hoy, vamos mañana a construir más encima. El próximo lunes más. Y llega un momento en el cual usted no tiene unas buenas bases. ¿Qué terminamos haciendo? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que ya están predicadores que son doctores en teología enseñando que el arrebatamiento es una mentira? Que no va a haber arrebatamiento. Iglesias cristianas que están enseñando que Jesús es mentira, que viene por nosotros. Yadira. Sí, y también que enseñan que el infierno no existe y que Dios perdona al diablo. Ah, esa no me la sabía yo, que Dios perdona al diablo. Esa está buena. Sí, esa la escuché una vez en una predicación. Ah, que está misericordioso que perdona al diablo. Interesante. Como que no han leído Apocalipsis 20, capítulo 7 en adelante. No lo han leído. Donde coge al diablo y lo manda al lago de fuego y azufre por la eternidad. Bueno, nos vamos a tomar el tiempo. Vamos a disfrutar Apocalipsis. Vamos a masticar versículo por versículo. También quiero hoy que leamos unas cosas que escribí hace un tiempo atrás y que quisiera que ustedes la leyeran conmigo y prestaran mucha atención. Bueno, antes de eso, permítame a ver si estamos transmitiendo en Facebook o no. Estamos transmitiendo. A ver, déjenme reviso un momentico. Sí, hay gente en Facebook. Está la señora Magnolia, se encuentra Jorgito. ¿Qué hace Jorgito allá? Pase para acá, Jorgito. Julie también se encuentra. ¿Quién más? Claudia lo vi por ahí. Johncito lo vi. Sí, se está transmitiendo Apocalipsis. Muy bien. Los invitamos también a YouTube, ¿no? Mi canal personal en YouTube, David Menco Zafra, los invito para que se agreguen, se suscriban. Si le dan me gusta o no, eso es irrelevante porque nosotros no monetizamos, así que no es importante. ¿Qué es importante? Que usted entre a la lista de reproducción y estudie, aprenda y lo enseñe a otros. Eso es lo que queremos nosotros. Tenemos muchos videos para que usted pueda aprender, ¿ok? Bueno, dejémoslo ahí, vamos a seguir. Mucha atención a estas diapositivas. Quiero que si ustedes las desean, con mucho gusto me avisan, yo se las puedo enviar por un mensaje. Me dicen, David, quiero las diapositivas y podemos verlas tranquilamente. A ver, ¿dónde está punto por punto? Intro, Daniel, ¿qué se me hizo? Ay, Señor Jesús, ya me volvió a suceder lo de anoche. ¿Dónde están? Ayer me sucedió lo mismo. No sé qué hice yo las diapositivas. Punto por punto. Bueno, aquí está. Aquí hay unas. Reseña del autor de Apocalipsis. Juan el apóstol fue, según los historiadores del primer siglo, Flavio Josefo y Plinio el Viejo, y diversos escritores en el Nuevo Testamento. Según ellos, Juan fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús de Nazaret, nacido en Galilea, junto con su hermano mayor Santiago, o Jacobo, que es el mismo nombre, solo que Jacobo es en hebreo y Santiago en griego. Eran conocidos como los hijos de Zebedeo y llamados por su maestro Boanerges, hijos del trueno, por su fuerza y violencia. Juan, el autor de Apocalipsis, es pescador de oficio, al igual que otros apóstoles. Juan pertenecía al grupo selecto de Jesús, junto con sus hermanos y el apóstol Pedro, testigo privilegiado de la pesca milagrosa, la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración de Jesús en el huerto de Getsemaní y varias apariciones de Jesús resucitado. Bueno, permítame que
¿Alguien está entrando? Entonces, quiero que vean, por si acaso algún ateo le va a decir a usted, no, ese libro del Apocalipsis, eso es mentira, eso es una falsedad, es un engaño, es un cuento de hadas. Entonces usted ya tiene una prueba histórica. ¿Cuál? Tiene nada más y nada menos que a dos de los más grandes historiadores de los siglos, Flavio Josefo y Plinio el Viejo. Oído, no son cristianos. Para que no vayan a decir, no, esos historiadores se hicieron famosos porque eran simpatizantes de ustedes. No. Flavio Josefo es judío. Y estos dos historiadores y otros más hablaron de Jesús. ¿Estamos? Por ejemplo, Plinio el Joven era enemigo del cristianismo. Y Plinio el Joven escribe una carta al emperador de turno y le dice que los cristianos adoran a un hombre llamado Jesús y creen que Él es Dios. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, que me vengan a mí a decir que la Biblia es una mentira, es ir en contra de los mismos historiadores enemigos del cristianismo que dejaron en libros plasmados que sí es cierto que Juan existía. Sigamos leyendo. Mucha atención. ¿Qué más dice? A ver. Después de la ascensión de Jesús, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pentecostés encontró a Juan el apóstol junto con 120 personas en el aposento alto, el día del Pentecostés. Espérese que alguien está entrando un momento. Qué pena con ustedes. Ok, sigamos. Ya como uno de los máximos referentes junto a Pedro de la primera comunidad, Juan acompañó a Pedro tanto en la predicación inicial en el templo de Jerusalén, donde apresados llegaron a comparecer ante el gran Sanedrín por causa de Jesús. ¿Se acuerdan que los azotaron y salieron alegres por haber sufrido los mismos dolores de Jesús? Como en su viaje de predicación a Samaria. Muchos autores lo han identificado como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan es el apóstol amado, que cuidó de María, madre de Jesús, a pedido del propio crucificado. Autor del Evangelio y 3 cartas que llevan su nombre y del Apocalipsis. Oído, Juan el apóstol amado escribió el Evangelio de Juan, escribió primera, segunda y tercera de Juan y escribió Apocalipsis. Ahora, ayer estábamos hablando, por ejemplo, que en su vejez Juan fue condenado a morir exiliado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano. No se les olvide a ustedes esa palabra, ese nombre, el emperador Domiciano. Si alguien no se vio la clase de ayer, lo invito a que la vea para que conozca más. Domiciano es un hombre muy interesante. Déjenme mirar aquí a ver. Estas diapositivas las hice hace muchos años atrás, ¿sí? Ah, sí, aquí está. Vamos a seguir leyendo. Es que como hay historia que he aprendido hace 3 años para acá, no sé si la había dejado plasmada, pero aquí está. Mucha atención. Vamos a comenzar a hablar en el año oído 64. ¿Alguien me dice en qué año fue que Juan escribió el Apocalipsis? ¿Quién lo recuerda? 90 después de Cristo. Ah, muy bien. Entonces, en el año 90 está el emperador Domiciano, pero vamos a ir hacia atrás. Todavía el emperador Domiciano no está reinando. Nos vamos a ir al año 64 y vamos a hablar de Nerón. Mucha atención acá. Según el historiador Tácito, mire que ya hablamos de Flavio Josefo y de Plinio el Viejo. Según el historiador Tácito, en el verano del 64 después de Cristo,
Nerón incendió a Roma. La historiografía cristiana señala este hecho como la raíz de la primera persecución a los cristianos, ya que tras el incendio el emperador culpó a estos de haber provocado el fuego y muchos cristianos fueron ajusticiados por ellos. No podemos olvidarnos de este dato. Yadira, ¿qué escribiste? Porque usted dijo ahorita que Plinio el viejo, no era Plinio el joven. Déjeme mirar. El viejo. El joven es el que escribió la carta al emperador, que es enemigo de los cristianos, diciendo que los cristianos adoraban a un hombre llamado Jesús. ¿El problema cuál es? Que en el, ok, eso era lo que quería que me... sí, en el Imperio Romano, el único es el emperador al que le deben honor. Entonces no podía ser. Eso era digno de muerte. Bueno, ¿en qué íbamos? Hay que tener cuidado con esto, sobre todo con la historia. Vamos a leer un momentico Hechos capítulo 8. Váyanse conmigo a Hechos capítulo 8. ¿Qué dice? Hechos capítulo 8. Déjenme buscar aquí. Alguien que lo lea. Hechos, sí, capítulo 8, versículo 1 y 2 y mucho. ¿Qué dice, por favor? Versículo 1 nada más. Saulo persigue... Y Saulo... Dale. Lea, Yadira, lea. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ese versículo registra que a los cristianos en Jerusalén los expulsaron. ¿Por qué? Porque Nerón había incendiado a Roma. Y si no estoy mal, una cuarta parte de Roma se quemó totalmente. Es más, los que leen historia saben que hay un cuadro de Nerón tocando la lira, su arpa, y cantando versos porque él era pirómano. Y él fue quien incendió realmente Roma y le echó la culpa a los cristianos. ¿Y para qué la incendió? Porque él quería edificar unas estatuas, un coloso, unas cosas grandes quería él hacer. Quería abrirle campo al Coliseo romano, quería abrirle campo a muchas cosas, ¿sí?, que se iban a hacer. Entonces él necesitaba el campito. Yadira, tiene el micrófono abierto, no lo logro apagar. Ya. Quería el campo, entonces mandó a quemar y le echó la culpa a ¿quiénes? A los cristianos. Entonces nótese que el capítulo 8 registra que Jerusalén es parte del Imperio Romano. Y ya había persecución con los cristianos. Por eso voy a entrar un poquito en un desacuerdo con mucho amor y cariño, y quiero que no se me vaya a ofender si alguna persona del catolicismo me escucha, pero aquí es donde vamos a empezar a diferir con la sucesión apostólica. Permítame primero leerle lo que historiadores están diciendo para después hacerle entender por qué no es cierto que Pedro es el primer papa. Pero primero leamos la historia. Año 64, desde Roma comienza ¿qué? La persecución ¿a quiénes? ¿A los judíos? A los cristianos. Entonces, ¿cómo así que hay una iglesia fundada en Roma? ¿Por quién? No, eso fue después. Entonces espérese, le voy a mostrar la historia, qué pasó, para ver si es cierto.
No se pongan bravos conmigo, porque yo no escribí la Biblia. Yo no soy Tácito, que es el que está, el historiador Tácito es el que está escribiendo que el emperador fue Nerón, es el que quema a Roma y le echa la culpa a los cristianos. Así que no me venga a decir que hay una iglesia en Roma, porque si hubiese una iglesia en Roma le hubiera pasado lo mismo que la iglesia cristiana, que sí fue fundada en Jerusalén. ¿Qué le pasó a los de Jerusalén? Todos. Aproximadamente unos mínimo 3,000 personas para afuera. Más de 1,000 cristianos les tocó ir. Solo se quedaron los apóstoles. Sigamos leyendo. Vamos despacio para poder aprender historia. Mucha atención. El Imperio Romano recrudecía la persecución a los cristianos, hasta el punto que en el año 80 después de Cristo, Tito, ahora emperador, inaugura el Coliseo Romano. O sea, 16 años antes, Nerón le prendió fuego para que edificaran el Coliseo. Y el emperador Tito, oído a este nombre que es importantísimo, Tito, ahora emperador, inaugura el Coliseo Romano. Su apertura de 100 días trajo consigo un baño de sangre de los gladiadores y diferentes animales. Después de un tiempo, la principal atracción del Coliseo sería la masacre de familias cristianas. Madres con hijos en sus brazos y hombres indefensos eran lanzados sin piedad a las fieras, a los leones. Por eso la persecución que se está fraguando, tramando en el Senado de la República, en las cámaras de la República, ya saben para dónde vamos. Prepárense. Esto es historia. Nótese. A ver, ¿recuerdan los nombres? Flavio Josefo, Plinio el Viejo, les dije de Plinio el Joven, y hablemos de Tácito. 4 historiadores. Ténganlos ahí porque es que hay gente que dice, mire, hay gente que dice que Jesús no existió. ¿Ustedes pueden creer eso? Eso es mentira, eso de la Biblia es falso, eso lo escribieron ahí unos locos. No, sí existió. Hay personas que no eran cristianas y escribieron acerca de esto. Ahora hemos aprendido de 3 emperadores. A ver, alguien que me diga los 3 emperadores y los años. ¿Cuál fue el primer emperador que hablamos? Nerón. No, el primero que hablamos. Emma. Domiciano. Domiciano. Año 300, ¿no es? No. 300. No. Te doy una pista. 90, ya estaba en el 90 ya. 90, que es el emperador que manda. Sí, en el 90, el que mandó a Juan allá a la isla. A la isla, bien. Otro emperador, Nerón, año 64, incendia Roma. Y otro emperador, Tito, año 80, inaugura el Coliseo Romano. Ya vamos a seguir hablando más, pero de eso se trata esta clase. ¿De qué? Juan trabajaba en una mina y de noche Dios le mostró el Apocalipsis. ¿Quién escribió eso? Rolando. A ver. Juan trabajaba en una mina. Es posible que la isla de Patmos haya trabajos forzados y él esté allá tirado. Puede ser. Lo importante es que Juan está exiliado. O sea, lo importante es que Juan está abandonado allá. Va a morir allá. Y sí, ayer estábamos hablando de la importancia de que
haya recibido la revelación de Apocalipsis. Por favor, los que no vieron la clase de ayer, véansela, que vimos mucha historia, geografía vimos. ¿Ok? Bueno, sigamos hablando. Ahora vamos a notar lo siguiente. Vamos aquí a la diapositiva. Mucha atención. ¿Qué estábamos nosotros? El Coliseo romano, las familias cristianas serán arrojadas a los leones. El arco de Tito, miren este arco, situado en la vía sacra, justo al sureste del foro en Roma. O sea, a ver, si me permiten un momentico, vamos a buscar acá. Arco Tito, ¿sí? Coliseo romano, vía sacra. Perdónenme que no puedo poner tilde porque estoy usando una sola mano. Vamos a ver si aparece aquí una foto. Miren el arco de Tito, pero hay una foto que quiero especial, que se ve el arco y el coliseo a la vez. Aquí está. No, aquí no se ve. No sé si lo logre. Esta diapositiva debería tenerla. Ahorita más tarde alguien que me recuerde, hermano David, antes de dormir la diapositiva debe guardarla y buscarla. Es difícil encontrarla. Bueno, es que están cerca. Están a unos, ¿qué? 200, 300 metros de distancia el Coliseo romano y el arco de Tito. ¿Qué es el arco de Tito? ¿Qué es el arco de Tito? Cuando Tito muere, su hermano Adriano, emperador Adriano, no se les olvide ese nombre, Adriano, el emperador. Muere Tito y su hermano es el que toma el control. Él edifica ese arco que todavía existe, pero en ese arco hay algo especial. Miren aquí la diapositiva. Ese arco tiene en la parte interior, creo que es la derecha, bueno, dependiendo por donde usted entre, en la parte interior tiene este cuadro. ¿Sí lo logran ver bien? Este cuadro. ¿Y qué ven ustedes aquí? ¿Qué es eso, por favor? ¿Quién me lo dice? La menorá. Eso. Pero hay que decirle los que no saben, los que todavía están aprendiendo. Sí, es la menorá. Vamos a explicar. La menorá. ¿Qué dice aquí? El arco de Tito, situado en la vía sacra, junto al sureste del foro en Roma, se erigió en septiembre del 81. Entonces nosotros ya sabemos que en el 81 estaba reinando ¿quién? A ver si me está prestando atención. El emperador Adriano. Eso, el emperador Adriano. Bueno, anoten ahí, para los que están anotando, ya habla, bueno, anoten, si van a hacer una lista, anoten, primer emperador. ¿Septiembre qué? ¿Fue el año? Septiembre 81. del 81. Primer emperador. Año 24. César Augusto. El primer emperador de Roma. Siguió otro emperador en el 64. De los que estamos hablando, de los que después estudiamos el resto. Pero de los que estamos hablando en la Biblia, Nerón, 64, incendió a Roma. ¿Listo? Coloquen, dejen un espacio y coloquen Tito, pónganle antes de Tito Vespasiano y después de Tito Adriano. Ese es un bloque que hay que tener ahí cuidadito. Ojo con esos tres: Vespasiano, Tito y Adriano. ¿Por qué? Pero Adriano no es primero que Tito.
No. Adriano. Después, él creó el arco ese. Tito es emperador en el... Espérate aquí. Tito es emperador en el año 80 y en el 81 ya está Adriano siendo ¿qué? Siendo emperador, que le hace el arco a Tito en honor a su muerte. Pero es que aquí hay una cosa que tengo que contarles, no puedo pasar por encima de esto. Oído. En el año 70 Vespasiano es el emperador. 70, importante ese dato. El año 70 hasta el día de hoy es importante para Israel. ¿Por qué? Porque en el año 70 el emperador, ¿qué dije yo? Vespasiano le ordena a su hijo Tito, que es el general de las tropas de Roma en Egipto, que por el sur ataque a los judíos y Vespasiano por el norte. Y el general Tito arrasa literalmente con Israel. Destruye el templo y ahí es donde Tito, en el año ¿qué? 70. 84. No, 64 es Nerón. Estamos hablando del año 70. Del año 70, Ajá. Tito, oído, siendo general, no emperador, el papá Vespasiano es el emperador. Tito destruye Jerusalén y se lleva el arca, la menorá. Y hasta el día de hoy hay algo llamado el muro de los lamentos. Tito les dejó ese muro en afrenta para que lloraran ahí. Ese muro es importante, pertenecía a la parte del templo. Tito destruyó el templo, Jerusalén, la arrasó. ¿En el año qué? 70. Año 24 aproximadamente, después miramos las fechas bien, César Augusto, el primer emperador. En el año 64 Nerón incendió a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Año 70 emperador Vespasiano. Ojo, Tito es el importante, pero él no es el emperador todavía. En el año 70 arrasa Jerusalén. ¿El problema cuál es? Que había una rasquiñita entre Tito y Adriano. Había una peleita. Entonces Tito muere Vespasiano, el papá. El hermano mayor es el que toma el poder, pero según la historia, Adriano manda matar a su hermano y se sienta en el trono. Y cuando lo van a matar, Adriano dice, no, yo le estoy haciendo un arco a mi hermano es importante, y le hizo el arco de Tito, ahí lo dejó. A los señores ateos con amor les digo, ustedes no pueden pasar por encima de la palabra. La misma Biblia registra esas persecuciones en Hechos capítulo 8. Regálenme 30 segundos. Y la historia lo confirma. Déjenme buscarle otro dato. Que les va a gustar a ustedes. Hechos capítulo 11, versículo 28. ¿Qué dice? Hechos capítulo 11, versículo 28. ¿Quién lo lee, por favor? Hechos 11, 28. 11, 28 dice. Se me borró.
Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendrán una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Bueno, Entonces, ojo ahí. Ojo, porque es que yo también tengo que repetir. Recuerden, hermanos, hay que repetir. Un momentico que se me va ¿a qué? A apagar el computador. Un momento que tengo que ponerle. Qué pena con ustedes. Ya va. Momento. Ya está cargando. Listo, gracias. Miren, hermanos, nunca cometamos el error de creerlo saber todo. Dudemos siempre para poder repetir y nunca se canse de repetir. Eso nos ayuda a aprender más. Capítulo 11, versículo 28, escriban por favor: Emperador Claudio, año 41 al 54 después de Jesús. O sea que Claudio es antes de Nerón. O sea que las persecuciones de los cristianos venían desde los primeros emperadores. Nerón fue la tapa de la olla, pero venía desde antes. Entonces, Olfa, levantaste la mano. Hermano, el año, porfa. 41 al 54 después de Cristo. Claudio el emperador. Gracias. Estamos hablando de emperadores, no de los reyes. Porque Herodes es un rey, mas no es el emperador. Ok, no nos confundamos en eso. Vamos a, ¿cómo se dice? A estudiar los emperadores poquito a poquito. Herodes el Grande fue un rey de Judea que gobernó el territorio con la aprobación del emperador de Roma. Y usted ve ahí adelantico, 2 versículos después, aparece el capítulo 12, versículo 1, y aparece el rey Herodes que mata a Jacobo, pero él no es el emperador. No se les olvide eso. Él es solo el rey de Judea. ¿Estamos claros? Bueno. Entonces, retomemos. Año 24 aproximadamente, César Augusto, primer emperador. Año 41 al 54, Claudio. Año 64, Nerón incendia Roma, le echa la culpa a los cristianos. Año 70, emperador Vespasiano, general Tito destruye Jerusalén. ¿Vamos bien? Año 80, Tito emperador, ya no general, emperador, inaugura el Coliseo romano. Año 81, el hermano de Tito, Adriano, es el emperador y erige el arco de Tito que está hasta el día de hoy. Oiga, ese arco lleva 1950 años aproximadamente y no se ha caído. Aquí en Colombia edifican un puente y a los 6 meses se derrumba. Como la... Imagínense la diferencia de los romanos a nosotros, ¿no? Bueno. Y el emperador Adriano, el hermano de ¿quién? De Tito, es el que en el año 90 manda a Pablo al exilio. Quiero que escriban otro que es muy importante cuando yo hablo de emperadores. Hay muchos importantes, pero que tienen que ver con la Biblia. Es nada más y nada menos que Domiciano. Domiciano, el emperador Domiciano. Ya les voy a decir el año y les voy a decir el por qué. Domiciano es en el año
81. Espere un momentico. No. Espere que creo que tuvimos un error. Hasta el 96. Espere que tuvimos un error. Hijo de Vespasiano, murió asesinado a los 45 años de edad. Tuvimos un error. Bueno, algo le está pasando a mi computador que no quiere cargar. ¿Por qué será? Tuvimos un error. Domiciano y Tito son hermanos. ¿Cómo? Domiciano es antes de Domiciano y Tito son hermanos hijos de Vespasiano. Ese fue mi error. Creo que quedó mal grabado porque yo dije que Adriano era el hermano de Tito. No, Domiciano es el hermano de Tito. Domiciano es el hermano de Tito. Domingo después de Tito, no se me puede olvidar. Domingo después de Tito. Con B corta, yo pensé que era con B larga. Vespasiano, interesante. B corta, sí. Ok, Domiciano. Domiciano es después de Tito. No se me debe olvidar. ¿Qué es lo que sucede? Es que Adriano ya es del año 100 para arriba, emperador. Y Adriano es muy importante, ¿por qué? Porque Adriano hizo algo que hoy es un gran problema para Israel y se llama Palestina. Oído a esto, apréndanselo por favor. Adriano se cansó de que los judíos molestaran tanto con los emperadores y siempre habían peleas y Tito no alcanzó, les destruyó la ciudad, pero ellos seguían ahí. Entonces Adriano es el que decide arrasar con todos los judíos, los expulsó de esa tierra y préstenme atención. Cuando los judíos vivían ahí, ¿cómo se llamaba esa tierra? Se llamaba Judea, no Judá. Judá es el reino, la tribu. Se llamaba Judea, era una provincia de Roma. Cuando Adriano toma el poder, Adriano es el que, oído por favor, oído. Adriano es el que inventa la palabra Palestina. Esa palabra no existe en hebreo. Esa palabra no está en griego, no existe en la Biblia. Señores predicadores del Evangelio, profesores de instituto bíblico, no enseñen que Jesús vivía en Palestina. Si ustedes buscan los mapas de sus Biblias, hay mapas que dicen que Jesús vivió en Palestina. Eso es falso. Palestina no existía antes del año 100 después de Jesús. No es cierto. Decir que Jesús vivió en Palestina significa que los palestinos que hoy le mandan bombas a los israelitas y dicen que la tierra es de ellos, tienen la razón. ¿Me hice entender? Ese es el error. Si nosotros decimos y enseñamos que Jesús caminó en Palestina, estamos aceptando que los palestinos existieron en el tiempo de Jesús. No, antes del año 100 no existían. Fue Adriano el que inventó la palabra Palestina. Es más, la palabra Palestina es una palabra en latín, no está ni en griego ni en hebreo. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué significa la palabra Palestina? Oído a este juego de palabras. Cuando Adriano decide expulsar a los judíos, dijo, ya esto no es Judea, tierra de judíos, ahora es Palestina, tierra de filisteos. Y ahí más de uno me va a decir, pero eso es cierto, los filisteos vivieron ahí. Sí, los filisteos vivieron ahí, pero recuerdan que Salmanasar y después Babilonia, Nabucodonosor se llevaron a todo el mundo de ahí. ¿Y quiénes fueron los únicos que volvieron? Los judíos. Ahí no hay filisteos. La palabra Palestina no lo digo yo, eso está en
eso existe en los diferentes libros de historia, es una burla y afrenta a los judíos para decirles que esa tierra no les pertenece. Y cuando Adriano, en el año, vamos a investigar bien, si alguien me ayuda con el año de la expulsión de los judíos ya total, ¿sabe cuándo volvieron los judíos a regresar a su tierra? Hace unos 70, 80 años atrás, en el año de 1948. Casi 1000 años sin vivir en su tierra. Y hoy hay un grupo de palestinos que dice esa tierra es nuestra. Y usted le puede decir, bueno, si esa tierra es nuestra, si esa tierra es de ustedes, vamos a decir que es de ustedes, muéstreme hechos históricos que hablen de esta tierra en el año 1500, en el año 1000, en el año 500. Muéstreme libros que hablen de que ustedes eran una nación aquí. Muéstreme, no existe. Muéstreme antes de Jesús que ustedes tenían reyes aquí. Muéstreme, que diga un libro, cualquier libro que diga esta tierra era Palestina. ¿No ve que esa palabra la inventó fue el emperador Adriano? No me diga mentiras. Muéstreme. ¿Saben ustedes por qué Israel dice que es la tierra de ellos? Porque hay miles de libros que dicen que ellos están desde el tiempo de Moisés, 1500 años antes de Jesús. Ellos viven ahí. Eso sí hay. Hay libros de otras naciones que dicen que los israelitas vivían ahí. Eso sí hay. Pero hay una prueba más grande. ¿Quién sabe cuál es la prueba que se necesita para decir que verdad un pueblo vivía en esta tierra hace 1000 años, 2000 años? ¿Alguien me dice cuál es esa prueba? Piensen. Los que están en Facebook, ¿cuál es esa prueba? La prueba arqueológica. Debe haber arqueología que que saquen tierra y encuentren ciudades enteras que las han encontrado que tienen escrito el nombre de Israel. Muéstreme arqueología de Palestina, señor palestino. Muéstreme la arqueología de ustedes. Muéstreme una moneda acuñada con el nombre de ustedes para que me digan que ustedes tenían una nación y tenían economía propia. No existe. No existe. Ustedes no pertenecen a ese lugar. El pueblo de Israel está en ese lugar 1500 años antes de Jesús. O sea, hace 3500 años hay historia. Así se estudia Apocalipsis. No puedo entrar en el texto de Apocalipsis sin saber qué es lo que está pasando, qué pasó. ¿Recuerdan Apocalipsis 1:19? ¿Recuerdan o no? No se les olviden que esa es la base del tiempo. Sí, Señor. Apocalipsis 1:19. ¿Qué dice, por favor? Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de venir después de estas. Ahí está. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser, pasado, presente y futuro. Lo que usted ya vio, lo que ahora es y lo que viene a ser. Para nosotros comprender Apocalipsis nos toca primero hacernos los diferentes tiempos para saber si es real o no lo que escribió Juan. Entonces mire, Juan ya ha vivido la persecución de Nerón, ya ha vivido la persecución de Vespasiano, ya vivió la destrucción de Tito, ya vivió la muerte de los cristianos en el Coliseo romano por los diferentes emperadores, iniciando con Domiciano. Y ahora este Domiciano se le aparece a Juan y le dice: adórame. Porque Domiciano es el primer hombre en la tierra que se hace adorar. Espere, que es que son las 9:10. Vamos a dejar para mañana. Mañana vamos a hablar de Tito y Domiciano un poquito más.
Seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, seguimos conociendo historia para que un día, si usted puede hablar, mi amado hermano o hermana que me está escuchando, y haya un ateo, un intelectual, un juez de la república, un abogado, ellos, a gente que sabe hablar de historia y de ciencia, los escuchan y les demuestran: este libro es real, es el libro más importante de la historia. Dios les bendiga a los que están en las redes sociales.